comenzar a grabar. Primero que nada, niños, vamos a ver qué son los números decimales. Entonces, los números decimales, niños, son números que pueden representar números que no son enteros, ¿sí? Son números o son cantidades, coloquemos ahí, son cantidades. No, son números, perdón. Son números que representan cantidades, ahí sí. Números que representan cantidades no enteras. ¿Sí? Al igual que las fracciones, niños, los números decimales también representan cantidades que no están completas. ¿Sí? Se recuerdan que las fracciones servían para representar porciones de una unidad. Pues los números decimales también nos van a servir para representar cantidades que no estén completas, ¿verdad? O no sean enteras. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de cantidades no enteras, por ejemplo, cuando les decía yo, nos sacan medio punto, que tienen 0.5, por ejemplo, ahí nosotros podemos referirnos a que no tenemos una cantidad entera, porque cuando tienen medio punto no tienen un punto completo, tienen la mitad de un punto. Entonces, los números decimales me sirven para representar esas cantidades que no están completas, las cantidades que en la recta numérica se encuentran entre dos unidades. Por ejemplo, los números que se encuentran entre 0 y 1, los números que se encuentran entre 1 y 2, o los números que se encuentran entre 3 y 4, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, estos números decimales yo los puedo encontrar a la mitad o dentro o en medio de dos unidades, ¿verdad? Como les digo, las unidades serían los números enteros, que serían 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera, etcétera. Los números decimales se van a encontrar en medio de estas unidades, ¿verdad? Por ejemplo, el 8.5, el 7.2, el 1.325, ¿verdad? Son números que están a la mitad entre dos unidades, ¿sí? Me van a servir entonces para representar cantidades que no están completas. ¿Sabían ustedes también que los números decimales se pueden representar como fracciones y viceversa? ¿A qué quiero referirme con esto? De que ustedes pueden convertir una fracción a número decimal y también pueden convertir un decimal a fracción. ¿Por qué? Porque los números decimales y las fracciones representan las mismas cantidades. Esas cantidades que no son enteras, ¿verdad? Esas cantidades que solo son una parte de otra unidad, ¿verdad? Por lo tanto, yo puedo convertir mis números decimales a fracciones y mis fracciones a decimales. Y eso es lo primero que vamos a comenzar viendo, ya que acabamos de salir del tema de las fracciones, vamos a comenzar viendo lo que serían las fracciones decimales. Así que vamos a colocar ahora como subtítulo del tema, por favor, fracciones decimales. Ah, pero antes de que coloquen el subtítulo, niños, espérense. Antes de que coloquen el subtítulo, solo quiero darles algo que es muy importante. Los números decimales, al igual que las fracciones, constan de dos partes, ¿verdad? Ya luego vamos a ver cómo se divide la parte decimal, pero ahorita lo que necesito que entiendan es que se divide de dos partes, ¿sí? Entonces coloquemos ahí. Los números decimales se dividen en dos partes, ¿sí? Esto antes de avanzar se los tengo que dar porque si no se me va a olvidar. Y después cuando estén escribiendo números decimales, se les va a olvidar. Entonces veamos. Este es un número decimal, como ustedes pueden ver. ¿Cómo puedo yo distinguir que tengo un número decimal? Porque el número decimal va a tener un punto, ¿sí? Ese punto se va a llamar punto decimal. El punto decimal va a ser el que va a separar las dos partes del número decimal. Vamos a tener en primer lugar, niños, lo que sería la parte entera, y se los voy a señalar acá con una flechita. La parte entera, que sería en este caso el número 3. La parte entera va a ser aquellos números que se encuentren a la izquierda del punto, ¿sí? Entonces esta, por ejemplo, es la parte entera, ¿sí? En este caso sería solamente el número 3. ¿Por qué? Porque como les digo, la parte entera va a ser aquella que se encuentre a la izquierda del punto decimal. Entonces, ¿qué números encontramos a la izquierda del punto decimal? Solamente el 3, ¿sí? Muy bien. Entonces, la parte entera de mi número sería el 3. Y luego, niños, la parte o los números que se encuentren a la derecha del punto decimal van a formar lo que nosotros llamamos parte decimal. Parte decimal.
Ahora, es muy importante también, niños, que sepan que la parte decimal se divide en partes también. En la parte decimal, cada uno de estos números que la conforman tiene un nombre, pero eso lo vamos a ver más adelante cuando aprendamos a escribir números decimales. Ahorita lo único que quiero que ustedes sepan es que los números decimales se forman de dos partes. Así como las fracciones tenían dos partes, los números decimales también tienen dos partes. Lo que sería la parte entera y lo que sería la parte decimal. ¿Sí? Tenemos que tener bien en claro eso. Entonces, parte entera son todos los números que estén a la izquierda del punto. Parte decimal van a ser todos los números que estén a la derecha del punto. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con lo que es la parte entera y la parte decimal en el número decimal? ¿Hay alguna duda? Ahorita no, teacher. Tengo la mano levantada. Ahorita voy a responder a los que tienen la mano levantada. A ver, Mati, ahorita voy con vos, Saúl. No te preocupes, ahorita te doy la palabra. Creo que tengo 3 dudas. Sí, Primero, Mati. la parte decimal, no hay un número máximo para un número antes para que se vuelva una parte entera. No te entendí tu pregunta, Mati. ¿Cómo, o sea, cómo vamos a convertirlo en una parte entera? ¿Cuál es, por ejemplo, no se puede pasar la parte decimal a una parte entera? No, no, porque para eso tendrías ya que sumar o multiplicar o utilizar otro número externo. Ahorita solo estamos viendo las partes, man. Solo estamos viendo que los números que estén del lado izquierdo del punto son enteros, los que estén del lado derecho son decimales, ¿sí? Ahorita no estamos viendo si se puede convertir o no, porque para eso ya necesitaríamos sumar o restar algún número, pero si tenemos el número es como en la fracción, les estoy diciendo, tenemos una parte entera y una parte decimal, eso no va a cambiar, ¿sí? Y que lo que Mati le quería decir es que si no hay... Mal estoy, lo que Mati le quería decir es que si no había un número final para que diera una parte entera, como que 100. Es que Mati me preguntó si podía pasar alguno de estos números de la parte decimal a la parte entera, pero ahorita no estamos viendo si pasamos algún número o no. Solo quiero que ustedes entiendan qué se divide en parte entera y qué se divide en parte decimal. Ustedes me están preguntando ya de otras cosas que nada que ver. Ahorita solo les estoy pidiendo yo si entendieron qué es la parte entera y qué es la parte decimal. ¿Sí? Okay. ¿Saúl? Teacher, yo le quería decir si entonces los decimales actúan como una especie de milímetros en las reglas. No milímetros, o sea, no tienen una, como que pudieras darle, ¿cómo te podría? Una comparación. Sí, porque recuérdate que los decimales también se podrían comparar con los centavos, entonces, cuando hablamos de moneda. Pero no le vamos a dar una comparación con cualquier unidad, sino exacta, que simplemente, como te digo, los decimales se van a utilizar para poder representar cantidades que no están completas. Por ejemplo, en este número que yo les coloqué acá, si dice 3.96, estamos diciendo que tenemos 3 unidades completas y tenemos 0.96 de la otra unidad que no está completa. ¿Sí? Puede ser. 0.96. Ajá. ¿Por qué 0? Porque no está completa. Entonces, en la parte entera no puede llevar un 1. Ya tenemos 3 enteros y 0.96 partes de la otra. No tiene entero. Pero ahí es donde aparece el 0. O el 0 es el punto. No, es que eso lo vamos a ver más adelante, pero es que ustedes ya se están adelantando. Ahorita lo único que quería es que ustedes me dijeran, es que ya queremos ir bien avanzados en eso. ¿Entendieron que la parte entera está a la izquierda y que la parte decimal está a la derecha? Eso era lo que yo quería. Sí. Ya, las demás preguntas van a venir más adelante, no se adelanten, ¿sí? Bueno. O sea, ahorita lo que quiero es que me pregunten cosas que tengan que ver con lo que estamos viendo, pero no se adelanten todavía, vamos paso a paso. Si no, no van a entender. Si nos empezamos a adelantar, no van a entender. A ver, Ivana. Yo quiero una pregunta. ¿En la parte entera se puede poner más que solo un número? Ah, por supuesto. Esa sí es una excelente pregunta con respecto a lo que estamos viendo. Sí, Ivana, la parte entera siempre va a ser infinita, así como hemos visto que los números llegan a unidad, decena, centena, unidad de mil, decena de mil, centena de mil, unidad de millón. En la parte entera tú puedes poner cualquier número, es infinita. ¿Sí? Ok, gracias, teacher. De nada, Ivana. Leslie. Teacher, ¿para qué nos sirve la parte entera y la parte decimal? Y la otra pregunta era si vamos a ver la lectura de decimales.
Y la lectura de decimales la vamos a ver cuando terminemos de ver las fracciones decimales. Ahora, la parte entera, como le decía Saúl Leslie, nos sirve para representar las unidades que están completas. Y la parte decimal me sirve para representar una unidad que no está completa. Así de sencillo. Como en las fracciones, como en los números mixtos. El entero te representaba las unidades que estaban completamente pintadas y la fracción te representaba la unidad que no estaba completa. Igual es el decimal. El entero te representa lo que está completo y el decimal lo que no está completo. Ahí está, gracias, teacher. ¿Está Ahora bien, sí ya Leslie? entendí. Arianita, Teacher, una pregunta. ¿El ¿sí? punto cuenta como una parte? El punto. Ujú. Prácticamente el punto solo sirve como una barrera para dividir a una parte de la otra. Es como una pared que está dividiendo la parte entera de la parte decimal. Y su nombre era el punto decimal, creo. Punto decimal, ajá. Gracias, teacher. Está bien, Arianita. Y Nayeli. Teacher, una pregunta, no sé si es muy buena, pero el punto solo es para ver cuál es la parte decimal, cuál es la parte entera. Exacto, Nayeli. Solo para dividir una parte de la otra. Esa es su única función. Y otra pregunta, ¿la parte decimal puede tener muchos más números? Y otra buena pregunta, Nayeli. La parte decimal, nosotros vamos a ver hasta donde llegan los millonésimos, que serían 6 números en la parte decimal. Pero igual que la parte entera, como me preguntó Ivana, la parte decimal también es infinita. ¿Sí? Podríamos tener muchísimos números en la parte decimal. Ok, gracias, teacher. ¿Está bien, Nayeli? Muy bien. Ahora sí, niños, vamos a continuar. Siempre cuando estemos viendo un tema, eso sí les encargo yo, cuando pregunten, que hagan preguntas que tengan que ver con el tema, no preguntas muy adelantadas, porque entonces no vamos a comprender, ¿sí? Siempre preguntemos cosas con lo que ya expliqué, porque si no, cuando empiezan a preguntar cosas muy adelantadas, nos vamos a adelantar y después tal vez no van a entender lo que tenían que ver en este día, ¿sí? Entonces vamos a ir preguntando nada más de lo que vamos explicando, ¿sí? Muy bien. Entonces, niños, ya que tenemos bien claro qué es la parte entera y la parte decimal en lo que es un número decimal, ahora vamos a ver lo que son las fracciones decimales. Pongan mucha atención acá. Las fracciones decimales son aquellas fracciones que tienen como denominador alguna potencia de 10. Como 10, 100, 1000, 10,000, 1,000, 1,000,000, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, niños, cuando yo hablo de fracciones decimales, me refiero a todas las fracciones que van a tener como denominador cualquiera de estos números que yo estoy mencionando acá. Entonces, puede ser 10, puede ser 100, puede ser 1000, puede ser 10,000, puede ser 100,000, 1,000,000, o cuando coloco etcétera, me refiero a cualquier otra potencia de 10. O sea, ya saben ustedes, las potencias de 10 son aquellos números que empiezan con 1 y están acompañados de muchos ceros. Por ejemplo, 10 millones podría seguir, 100 millones, 1,000,000,000, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, las fracciones decimales van a ser aquellas que tengan únicamente como denominador una potencia de 10. Ahora, el 20, el 30, el 40, el 50, esos números no son potencias de 10. Entonces nosotros si encontramos en el denominador uno de esos números, no cuenta como fracción decimal. No confundan los múltiplos de 10 con las potencias de 10, porque muchas veces me ha tocado ver que se confunden. Por ejemplo, 8/20 no es una fracción decimal porque el denominador de esta fracción es 20. Y 20 no es una potencia de 10, 20 es un múltiplo de 10, pero es muy diferente una potencia que un múltiplo, ¿sí? Por eso se los estoy aclarando de una vez, porque ya me ha tocado ver casos donde confundimos potencias con múltiplos, ¿sí? Para que sea una fracción decimal, tiene que tener como denominador alguna potencia de 10. Como les digo, puede ser 10, puede ser 100, puede ser 1000, puede ser 10,000, etcétera, etcétera. Siempre y cuando el número empiece con 1 y los demás números sean ceros. A eso se le llama potencia de 10. Cuando el número empieza con 1 y todos los demás números son ceros. ¿Estamos claros?
Sí. Muy Y bien. el numerador puede ser cualquier número. El numerador puede ser cualquier número, ahí sí. Ah, ok. Génesis, ¿cuál es tu pregunta? Teacher, fíjese que a mí me acaba de escribir Macario que si salió y si lo podía recibir. Ese salió. ¿Sí? Macario creo que ni había entrado. Lo vamos a dejar entrar, pero entró tarde. Vamos. Gracias, Génesis. Muy De bien. nada, teacher. Entonces, Matías y Juan Miguel dejaron su mano levantada o tienen alguna duda. Yo sí tengo duda, En teacher. sí, mis teachers, en la parte entera no tiene un número mínimo para la parte entera. No, Mati, la parte entera, bueno, sí tendría un número mínimo que sería el 0. En la parte entera puede ir desde 0 hasta el infinito. Ujú. Ya podemos colocar el 0 en la parte entera, el 1, el 2, o como le decía Ivana, seguir hasta el infinito. Cualquier número puede ir en la parte entera, ¿sí? Teacher, yo tengo una pregunta. Juanmi, Y siguiendo lo que dice Matías, ¿la parte decimal tiene algún número mínimo o algún número máximo? ¿O son infinitas? por lo menos tiene que ir algún número distinto a 0 en la parte decimal, porque si colocamos si solo colocáramos ceros en la parte decimal no tendría sentido, porque entonces no tendríamos nada de parte decimal. Y entonces no tendría chiste usar un número decimal. Por ejemplo, si colocamos 9.00000, no tiene ningún sentido que yo coloque ceros en la parte decimal porque el 0 no vale nada. Entonces es lo mismo. Literalmente son 9 partes enteras. Exacto, son 9 enteros. Entonces, ¿para qué le coloco .000? Entonces, para que la parte decimal tenga sentido, mínimo debe ir acompañada de algún número que sea distinto a 0. Por ejemplo, acá 9.0000001, ahí sí ya no es igual a 9. Aquí sí ya esta parte decimal va a tener sentido. Pero si solo colocáramos ceros en la parte decimal no tendría ningún sentido. Sería lo mismo que estar colocando un entero. De balde estamos colocando la parte decimal. Y otra cosa, teacher, la parte decimal puede ser infinita, como 1.000.000. Eso o más. le respondía a Nayeli. Cualquier número es infinita, puede continuar. Puede tener muchos números la parte decimal, al igual que la parte entera. Solo que eso ya es demasiado complejo, seguramente. Ajá, nosotros solo vamos a ver seis cifras en la parte decimal. Vamos a llegar hasta los millonésimos, nada más, hasta ahí. Porque, de todos modos, los otros números no creo que los utilicen ninguna vez en su vida porque son demasiado pequeños. Entonces, nosotros en la vida cotidiana no utilizamos números tan pequeños. Por eso considero yo que hasta los millonésimos que veamos estaría bien. Porque ya les estaría dando un número de bastantes cifras, ¿verdad? Pero ya más pequeño que millonésimos ya no tendría sentido, a menos de que fuéramos científicos y nos tocara hacer cálculos así muy, pero muy exactos para los químicos que vamos a realizar. De lo contrario, esos números tan pequeños no se utilizan. Por eso es que le pregunté porque dijo que solo íbamos a ver hasta los de 6 cifras. Ya van a ver Por eso cuando es que lleguemos le ahí. Sí, no se preocupen, ya van a ver cuando lleguemos ahí. Ahorita lo que necesito, niños, es que comprendan bien lo que son las fracciones decimales, ¿sí? Las fracciones decimales, entonces, niños, como les decía, son aquellas que tienen como denominador cualquier potencia de 10. Entonces, por ejemplo, a ver, Génesis, dígame un ejemplo de una fracción decimal. Si dice que tiene que tener como denominador el número 10 o cualquier potencia de 10, ¿cómo podría darme un ejemplo usted de una fracción decimal? 3 décimos. 3 décimos, muy bien. A ver, Alejandro, dígame otro ejemplo de fracción decimal. Que no tenga el mismo denominador que el que me acaba de dar Génesis. 5 centésimos. Muy bien, 5 centésimos. Y, a ver, dígame... Ivana quiere decir una, creo yo, levantó la mano. Bueno, Ivana, dígame una que tenga un numerador con más cifras, no tan poquitas cifras. Y Ok, que teacher. la potencia de 10 que sea distinta a la que dijo Alejandro y Génesis. 10. 10. ¿Cuál, Ivana? 10. ¿10 qué? 10.000 avos. Milésimos. Sí, milésimos, perdón. Sí, estaba correcto, teacher. En mi mente dije que era milésimos.
Ahora, Leslie, dígame Igual. una fracción, por favor, que tenga el denominador 1000, pero que tenga un numerador de 3 cifras. 344 milésimos. Muy bien, gracias. Y vamos a pedirle a Matías que nos diga una última fracción que tenga 2 cifras en el numerador. Sí, Mati, tiene que tener 2 cifras en el numerador y el denominador va a ser 100. Un número que tenga 2 cifras para el numerador, Mati. 10. No, otro que no sea 10, porque ya me dijeron 10. Uno más grande. 11. Uno más grande, Mati. 20. 20 y algo. 20 y algo. A ver, 20 y algo. 25. Va, ahí está. ¿Sí? Ahí estamos. Antes de responder las dudas, voy a explicar porque ni siquiera he explicado el tema y veo que ya tienen dudas. Entonces, primero vamos a explicar el tema, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con estas fracciones que han Bajar, por colocado? favor, teacher. ¿Qué mandan, Nayeli? Puede bajar. Ahorita. Es que vamos a ir haciendo una por una, Nayeli. Estas las vamos a utilizar ahorita y ahorita van a ver cómo, ¿sí? Vean, niños. Ahorita les pedí a sus compañeros que realizaran o que formaran 5 fracciones decimales. Entonces, ¿para qué les pedí que hicieran esto? Porque lo que quiero es enseñarles a cómo se puede convertir una fracción decimal a un número decimal. Entonces, aquí es donde ustedes deben poner mucha atención. Cuando las fracciones son fracciones propias, ¿sí? Así como esta de 3 décimos que yo coloqué aquí, la voy a cambiar, le voy a agregar un 32 décimos. Porque lo que necesito es tener ejemplos con fracciones impropias también, ya que solo les coloqué fracciones propias acá. Bueno, quiero que vean algo. Cuando la fracción sea propia y ustedes la tengan que convertir a número decimal, es más fácil. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tengan una fracción propia y la quieran convertir a un número decimal, lo único que tienen que hacer es colocar en la parte de los enteros de ese número decimal un 0. Por ejemplo, solo voy a bajar, es que no tengo espacio suficiente. Ay, Dios, espérenme. Me queda mal cuando se lo queda la compu. Y ahora Quiere más descanso la compu. No, es que se unieron estas dos, ¿ve? Quedaron Ay. unidas. Una fracción así sí puede existir. No. Eso me cae mal que las haya unido esto. Ahorita se las vuelvo a colocar. 5 centésimos era esta, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces quiero que vean, pues, niños. Cuando nosotros tengamos que convertir una fracción propia, esto aplica para las fracciones propias, a número decimal, como las fracciones propias, ¿cuánto valen? ¿Se recuerdan cuando vimos los tipos de fracciones? Yo les dije que las fracciones propias siempre valen menos que... ¿Menos que? Un entero. Un entero. O menos que la unidad. Valen menos de 1. Entonces, cuando ustedes quieran convertir una fracción propia a número decimal, lo primero que deben hacer es colocar un 0 en la parte de los enteros, porque las fracciones propias siempre valen menos que 1. Entonces, en la parte entera, las fracciones propias siempre van a llevar 0. ¿Estamos? Siempre van a llevar un número 0 en la parte entera, las fracciones propias. ¿Por qué coloco el punto después del 0? Porque con el punto estoy indicando que estoy separando la parte entera de la parte decimal. Entonces aquí coloco el 0. ¿Sí? Colocamos el 0 porque es una fracción propia. Entonces en los enteros va a llevar 0. Coloco el punto para separar la parte entera de la parte decimal. Y ahora sí vamos a escribir la parte decimal. Pongan mucha atención porque aquí se viene lo interesante. Para escribir la parte decimal, primero que nada deben ustedes contar cuántos ceros tiene su denominador. ¿Cuántos ceros tiene el denominador? 2. Dos, teacher. Entonces, esos ceros del denominador les van a indicar cuántos decimales tiene que llevar su número. ¿Cuántos decimales debe llevar el número según el denominador de mi fracción? Entonces, 2. Si el denominador tiene 2 ceros, como ustedes lo pueden ver acá, tiene 2 ceros, eso me indica que mi número decimal también tiene que llevar 2 ceros, o 2 decimales, perdón, 2 decimales, no 2 ceros, sino 2 decimales. Muy bien. ¿Y cuáles van a ser esos decimales que tiene que llevar mi número decimal? Pues los tengo que tomar del numerador.
¿sí? El numerador siempre va a ir en la parte de los decimales cuando yo esté pasando una fracción a decimal. Pero en este caso nosotros tenemos un ligero problema. ¿Cuál es el problema que ustedes pueden ver acá? A ver si alguien lo identifica. Yo, Que no teacher, yo tiene sé. otro número acompañado. Muy bien, a ver, Ivana, ¿tú decías lo mismo que Leslie? Sí, teacher. Muy bien. Juan Miguel. Potencia de 10. No, es que el problema aquí, niños, es que yo les dije, ¿cuántos decimales tiene que llevar mi número? 2, 2. No, ¿Y cuántas cifras tiene el numerador? 5. Y se supone una. Saúl, ¿cuántas cifras tiene? 5. Una. Perdón, ¿cuántas cifras equivale a 5? Sí, es una. Ajá, Es una cifra. cifras. O sea, ¿cuántos números conforman al número 5? Solo uno. Entonces, niños, aquí tenemos ese problema porque mi número decimal debe llevar 2 números en la parte decimal, pero el 5 solo tiene un número. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder cumplir con lo que me está pidiendo el pone el número 1, decimal? el 100. No, lo que tienen que hacer, Nayeli, en este caso es agregarle los ceros que sean necesarios. Hay que agregarle ceros al numerador para poder cumplir con lo que me pide el decimal. Si el decimal me pide 2 decimales y 5 solo tiene una cifra, ¿cuántos ceros le tengo que agregar a 5 para que tenga 2 cifras? Una. Un cero. Una. Pero si el decimal me estuviera pidiendo 3 cifras y el 5 solo tiene una cifra, ¿cuántos ceros le tendría que 2 agregar? ceros. 2, no Dos sé. ceros. 2. Pero aquí, niños, el 0 no se agrega atrás, jamás. El 0 se agrega adelante del 5. ¿Por qué? Porque el 0 adelante no me va a cambiar el valor del número. Pero si yo coloco el 0 atrás, sí me cambia el valor del número. Si yo coloco el 0 adelante, ¿sigue valiendo 5 este número, sí o no? Sí. Sí, teacher. que el Pero cero yo no lo vale colocara- nada. Ajá, si yo lo colocara Lado izquierdo. atrás, si Ese yo es lo un colocara 50. atrás, seguiría 50. valiendo 5. ¿Cuánto? No, aumenta el Valía valor. 50, afecta el valor. Yo no puedo cambiar el valor del número. Entonces, para no cambiar el valor del número, pero para poder cumplir con el requisito de que mi decimal debe llevar 2 números, le voy a agregar el 0 al 5, pero siempre, niños, siempre que hagan esto, los ceros van adelante. ¿Estamos? Entonces, si el 100 tiene dos ceros, quiere decir que en la parte decimal yo tengo que colocar 2 números. Los números que van en la parte decimal siempre se sacan del numerador, pero como en este caso el numerador solo tenía un número 5, yo tenía que tener 2 decimales, entonces el decimal que me hace falta lo agrego colocando un 0 adelante del 5. Entonces ahora sí ya cumplo con lo que me pide la fracción, que es que mi número decimal tenga 2 decimales. ¿Por qué? Porque el denominador de la fracción así me lo está indicando, que yo debo colocar 2 decimales en el número y que esos 2 decimales los saco del numerador. Como el numerador solo tenía una cifra, le agregué otra cifra para que el numerador tenga 2 cifras y así ya poder cumplir con el requisito de colocar 2 decimales en este número. Y aquí ya habríamos convertido entonces, niños, la fracción 5 centésimos a decimal que quedaría 0.05, ¿sí? Aquí ya está convertida mi fracción, ¿sí? Ahorita voy a resolver dudas. Solo antes voy a hacer otro ejemplo más para que ustedes me comprendan bien, ¿sí? Antes de resolver dudas voy a hacer un último ejemplo. En el otro ejemplo les voy a colocar yo aquí nuevamente 33 milésimos les voy a colocar ahora. 33 milésimos. En primer lugar, niños, ¿esta es una fracción propia o impropia? Es una fracción propia. Como es una fracción propia, siempre colóquenselo a la par para que no se les olvide, niños. Fracción propia. ¿Sí? Aquí igual, antes de empezar a convertirlo a decimal, colóquenle fracción propia. Entonces, todas las que son fracciones propias, cuando las pasemos a decimales, ¿qué número van a llevar en la parte entera? 0. 0. ¿Sí? Teacher, yo le apunté en mi cuaderno, escribí cuando es fracción propia se escribe 0 en la parte entera. Muy bien. Siempre 0 cuando tengamos, niños, una fracción propia. Para pasarla a decimal siempre va el 0 en la parte entera. Después del 0 se coloca el punto y ahora sí, niños, ¿cuántos decimales tiene que llevar mi número según el denominador de la fracción?
3, teacher. 3, muy bien. Recuérdense que la cantidad de ceros que tenga el denominador es la que me va a indicar cuántos números tienen que ir en mi parte decimal. Entonces, si tengo 3 ceros acá en el denominador, quiere decir que tengo que tener 3 números decimales en la parte decimal de mi número. ¿Y de dónde van a salir esos números que yo tengo que colocar? Esos 3 números. El numerador. Del El numerador. numerador. Muy bien, yo tengo que colocar 3 números, pero el numerador, ¿cuántos números tiene nada más? Solo Tiene 2 cifras. Tiene 2. Entonces, ¿qué hago con el numerador para que pueda un tener cero. Se le 3 coloca cifras? un cero enfrente. en la izquierda. Le agrego un 0 a la izquierda. Muy bien. Entonces, ahora que le agrego un 0 a la izquierda al numerador, ¿será que ya tengo los 3 decimales que necesito colocar en mi número? Sí. Sí. Y entonces aquí ya tengo mi número decimal. Miren, mi fracción 33 milésimos convertido a número decimal quedaría como 0.033. ¿Sí? Entonces, niños, es muy importante que ustedes se fijen bien en cuántos ceros tiene el denominador, porque la cantidad de ceros que tenga el denominador es la que les indica cuántas cifras tienen que haber en la parte decimal. Si el denominador tiene 3 ceros, en la parte decimal tienen que haber 3 ceros. 3 números, perdón, yo sigo necio con los ceros. Tienen que haber 3 números, ¿sí? Y esos números van a salir del numerador siempre. Pero si al numerador le hace falta números, ustedes lo que tienen que hacer es agregarle ceros a la izquierda para cumplir con la cantidad de números necesarios que necesitan en el número decimal. ¿Estamos claros? Ahora sí voy a responder preguntas. A ver, Nayeli. Che, solo cuando es propia se le agrega un 0 al principio. No se le agrega, se coloca un 0 en la parte entera. Ajá. Ajá, se Y coloca un teacher, 0 en la puedo parte comer. entera. Está bien, Nayeli. Teacher, disculpe, ¿puede ver lo que le dejé en el chat? Ahorita voy a Arianita. Sí, Arianita. Gracias. Gracias, teacher. Está bien. Vamos ahora con Ivana. ¿Cuál era tu pregunta, Ivana? Teacher, el tema está claro, está muy fácil. Y nos puede dejar una para que hagamos nosotros ahorita. Con gusto, Ivana. Se las voy a dejar de tarea. Solo una porque creo que ya... Ah, no, mejor se las dejo de una vez. Sí. Así en lo que ustedes hacen esta, sus compañeros me preguntan. Bueno, les voy a dejar esta Teacher, yo fracción. hice una solita. Muy bien. Lo que voy a poner aquí, miren, en el pizarrón la tienen que hacer ustedes solitos, ¿sí? Solitos la van a hacer. Y teacher, si me da tiempo, se lo puede enviar por el chat para ver si está correcto. ¿Sí? Por favor, me Ok, la envían gracias, por el teacher. chat para ver. A ver, Saúl, ¿cuál es tu pregunta? Teacher, ahorita básicamente lo que usted nos explicó es Ajá. que el denominador, siendo una potencia de 10, Ajá. nos va a indicar cuántos números tenemos que tener en la parte decimal, que esta parte decimal se va a derivar del numerador. Exacto. O Ah, sea, sí, porque tanto el ya me estaba denominador haciendo como bolas el yo. numerador tienen su función al momento de convertir a decimales. Pero es muy importante que ustedes identifiquen antes de empezar a convertir si son fracciones propias o impropias, porque las fracciones impropias todavía no hemos visto lo que hay que hacer para convertirlas. Ahorita solo estamos viendo fracciones propias. Por eso es que les digo que es muy importante que ustedes identifiquen, porque para las fracciones impropias va a tener que hacerse un procedimiento. Para todos iban Ay, sí. Ahorita miro, ahorita miro. Y Juanmi, ¿cuál era tu pregunta? No entiendo. ¿No entiende qué cosa? ¿Que por qué en la pasada le agregó un 0 antes al 33? ¿O qué pasó? ¿Cuántos ceros tiene mi denominador, Juanmi? 3, ¿Y cuántos números decimales debe llevar entonces mi número? 3, pero ¿por qué ese 0 está antes que el 33? Juanmi, fue lo que les expliqué aquí arriba. Si yo coloco el 0 a la derecha, ¿qué estoy haciendo colocando el 0 a la derecha? Cambiando el valor del número. Si coloco el 0 a la derecha ya no vale 33, vale 330. Y yo no puedo cambiar el valor del número. La única forma de no cambiar el valor del número es agregar el 0 antes. Porque 0, 33 y 33 vale lo mismo. Entonces ahí yo no estoy cambiando el valor del número. Solo estoy cumpliendo con el requisito que dice acá que mi número debe llevar 3 decimales. Entonces el 0 no lo puedo agregar después. El 0 lo tengo que agregar antes. Porque si yo agrego el 0 después, cambio el valor del número. ¿Sí? Ok, Sí, mi teacher, es que respuesta yo está le correcta. entendí al revés. No, aquí en el 5 lo expliqué igual, Juanmi. Les puse, vamos a colocar el 0 antes del 5 para tener los 2 decimales que me pide el denominador,
porque si yo coloco el 0 después del 5, le estaría cambiando el valor al 5, se convertiría en 50, y yo no le puedo cambiar el valor al número, yo tengo que dejar el mismo valor. Para que el valor no cambie, solo le agrego un 0 adelante. Y aquí ya tiene 2 cifras el numerador, que son las que voy a colocar en el número decimal, porque eso es lo que me indica el denominador. La cantidad de ceros que tenga el denominador es la que me indica cuántos decimales debe llevar mi número. ¿Sí? Entonces,